Todos siguen haciendo la misma pregunta. Si China y Rusia se supone que son iguales, ¿por qué cada acuerdo deja a Moscú más débil, más pequeño y más dependiente que antes? Ahí es donde comienza la historia, en la incómoda brecha entre la imagen que Putin vende y la realidad que se desarrolla a puerta cerrada. En la superficie, parece una alianza audaz creada para desafiar a Occidente, pero si rascas esa superficie, el equilibrio se inclina rápidamente. Un lado dicta las condiciones, fija los precios y se va con la ventaja. El otro sigue cediendo terreno mientras sonríe para las cámaras. Esto no es una traición abierta, es más sutil y mucho más peligrosa. Es el juego a largo plazo que juega China, mientras Rusia pierde poder, dinero y opciones. Hay un detalle que causa debate y trastorna a Sin Límites. Al notarlo, la alianza parece menos una muestra de fuerza y más una transferencia silenciosa de control. Para entender por qué esta relación se desmorona, debes ver en qué se basó desde el inicio. La tensión no empezó con Ucrania ni con las sanciones, sino mucho antes, cuando China era débil y Rusia se expandía. En el siglo XIX, la decadente dinastía Qing firmó tratados que cedieron grandes territorios al Imperio ruso. Sí, ciudades que hoy están profundamente dentro de Rusia. Alguna vez pertenecieron a China. Esas pérdidas nunca se convirtieron en temas de conversación diaria en Pekín, pero su importancia tampoco desapareció. Después de todo, las grandes potencias recuerdan el territorio durante mucho tiempo. Para China, esos viejos acuerdos eran un recordatorio silencioso y constante de que el poder puede desaparecer si no puedes defenderlo. Durante la Guerra Fría, la desconfianza continuó. Se esperaba que la Unión Soviética y la China comunista fueran aliados. Pelearon en sangrientos enfrentamientos fronterizos y se apuntaron misiles. La ideología compartida no eliminó la desconfianza. En cambio, cada enfrentamiento, cada desfile, cada cálculo estratégico les recordaba a ambos lados que su alianza era frágil. Tras el colapso de la Unión Soviética, Rusia y China se distanciaron aún más. Rusia entró al mundo moderno con armas nucleares y una orgullosa tradición militar, pero con una economía que nunca se recuperó por completo. China, en cambio, construyó fábricas, puertos y redes comerciales en todo el mundo. Un país aprendió a vender materias primas, el otro aprendió a vender todo lo demás y a ganar miles de millones en el proceso. Ese desequilibrio ya existía mucho antes de Ucrania. La idea de asociaciones sin límites surgió solo después de que Rusia se quedara sin opciones por las sanciones. Después de Crimea, Moscú no giró hacia el este por algún plan ingenioso, lo hizo por necesidad. China fue el comprador de último recurso, y Rusia lo presentó como una elección. Con este fin, los oleoductos de energía se exhibieron como un símbolo de igualdad, y los ejercicios militares conjuntos sugerían equilibrio. Pero los flujos comerciales contaban una historia muy diferente. Rusia enviaba petróleo, gas, madera y minerales. China enviaba productos terminados, maquinaria, electrónicos y capital. Unos extraían recursos y otros fijaban su valor. Mientras creciera el comercio, este desequilibrio se ignoraba fácilmente. Después de todo, los números y el volumen en aumento pueden ocultar casi cualquier debilidad, pero una vez que los números empezaron a bajar, ya no había dónde esconderse. Por años, Moscú usó el crecimiento comercial como prueba de que el giro funcionaba. En 2024, el comercio bilateral alcanzó un máximo histórico, pero en 2025, la historia se rompió por primera vez en 5 años. El comercio bajó casi 10%. Las exportaciones chinas, sobre todo autos, cayeron tras los aranceles rusos y los envíos de petróleo y gas rusos disminuyeron por precios bajos. Esto no fue algo cíclico, expuso los límites del giro de Rusia hacia el este. China apenas se inmutó y se diversificó fácilmente, mientras que Rusia no tenía alternativas. Lo relevante no fue la magnitud de la caída, sino la reacción de cada lado. Por un lado, China apenas se inmutó. El petróleo y gas rusos eran útiles, pero nunca esenciales. Pekín tenía alternativas preparadas en todo Medio Oriente, África y Asia Central. Si un proveedor era inconveniente, otro intervenía sin perder ritmo. Rusia, sin embargo, no tenía ese lujo. Europa ya no estaba. La India negociaba duro y todos los demás compradores querían descuentos irrazonables, así que para salvar un poco la cara, Moscú intentó resistirse. Subió los aranceles a autos chinos para proteger su industria y mostrar influencia. El resultado fue inmediato. Las exportaciones chinas bajaron más, los consumidores rusos pagaron más, los productores nacionales sufrieron y el daño fue casi totalmente para Rusia. El intento de Moscú de endurecer los aranceles fue como luchar contra un gigante que solo te deja caer. El mensaje fue claro, sin decir palabra. China podía irse cuando quisiera, Rusia no. Había otro cambio bajo los titulares comerciales, más silencioso pero más peligroso. Rusia comenzó a liquidar casi todo su comercio con China en yuanes, llamándolo independencia de las finanzas occidentales.
en realidad cambió a un guardián por otro. El yuan no es libremente convertible. Las empresas rusas podían ganarlo, pero moverlo, cubrirse o guardarlo era complicado. Todo dependía de los bancos chinos. Al retirarse, los pagos se congelaron, los acuerdos se detuvieron y la liquidez desapareció. Esto deja algo claro. China no requiere sanciones, ya controla la relación. Además, cuando el comercio se desacelera, es una advertencia. Si se detiene, es una declaración. Se suponía que la energía uniría a China y Rusia durante décadas, pero en cambio, recientemente ha estado revelando exactamente quién pone las condiciones. A principios de 2025, Pekín comenzó a recortar las importaciones de electricidad rusa, y el 1 de enero de 2026 las redujo a cero, ignorando contratos que estaban vigentes hasta 2037. Los precios de exportación rusos habían subido por encima de lo que China paga a nivel nacional, haciendo que las compras no fueran rentables, así que las exportaciones que antes fluían de manera constante ahora quedaban varadas, con plantas de energía produciendo sin ningún comprador. No hubo discursos ni drama, solo una decisión clara basada en el precio, dejando a Rusia apresurada en negociaciones para reanudar sin alternativas rápidas. Lo que iba a ser un salvavidas terminó como capacidad desperdiciada, repitiéndose con el petróleo y gas. A mediados de 2025, las empresas chinas pausaron o redujeron compras cuando subía el riesgo de sanciones. Rusia asumió las pérdidas al no haber otros compradores. La economía de guerra sobrevivió, pero no se fortaleció. Sobrevivió vendiendo insumos baratos mientras el valor real iba a otros lugares. Hablando de fluir, el tan promocionado gasoducto Poder de Siberia. Tuvo un memorando legalmente vinculante en septiembre de 2025 durante la visita de Putin a Pekín. El progreso es más teatro político que real. Si somos honestos, los retrasos del gasoducto no fueron técnicos, sino por presión. China pausó compras buscando mayores descuentos, bajando precios casi al nivel interno ruso, mucho menos de lo que Moscú esperaba. Desesperada por encontrar mercados de reemplazo, Rusia siguió adelante de todos modos, aceptando condiciones que favorecían enormemente a Pekín. La construcción se prolongaría durante una década, y el primer gas probablemente no llegaría hasta 2030 o después. A estas alturas, el patrón era imposible de ignorar. Rusia baila al ritmo de China, y ese ritmo no se detuvo solo en los gasoductos. La presión económica debilita a un país en todos lados al mismo tiempo, pero en el lejano oriente ruso transformó el terreno mismo durante todo el año pasado. Mientras Moscú invertía dinero en Ucrania, empresas chinas arrendaban tierras agrícolas en Amur Oblast, la región autónoma judía, y Primorsky Krai. Estas zonas, tras el colapso de las granjas rusas tras la disolución soviética, vieron cómo la soya, logística y comercio transfronterizo quedaron en manos chinas. Las ciudades rusas disminuyeron mientras los jóvenes se iban, pero la presencia china creció de forma constante y paciente, hasta ser casi imposible de revertir. Para finales de 2025, las empresas chinas ya estaban presentes localmente, no solo comerciando en la frontera. En la región autónoma judía, tierras vacías por años volvieron a trabajarse y se transformaron en grandes granjas de soya para las cadenas chinas. No fue dramático, sino práctico. Los campos vacíos no lo siguen siendo cuando alguien con capital y paciencia llega. Después cambiaron las reglas de visado y todo se aceleró. Entró en vigor un nuevo régimen mutuo de exención de visa por 30 días con impacto inmediato. Solo en la primera semana de enero de 2026 más de 10.000 personas cruzaron solo por el puerto fronterizo de Soifenhe. Eso representó un aumento del 83% respecto al año anterior. Los hoteles locales se llenaron, los mercados volvieron a la vida, el dinero chino empezó a circular donde el dinero ruso hacía mucho que se había agotado. Y ahí es donde la demografía silenciosamente consolidó el desequilibrio. El lejano oriente de Rusia lleva décadas perdiendo y envejeciendo población, disminuyendo casi un tercio desde 1991, con los rusos étnicos emigrando más rápido que antes. El norte de China sigue siendo denso, móvil y lleno de capital. La gente se mueve, el dinero la sigue, y cuando las poblaciones colapsan, la soberanía no desaparece de inmediato. Primero se debilita, mucho antes de que alguna bandera cambie. Moscú conocía el peligro e intentó detener la hemorragia, así que apostó todo. El 1 de enero de 2026, el Kremlin lanzó sus zonas de desarrollo avanzado internacionales, ofreciendo a los inversionistas extranjeros, especialmente a los chinos, 0 impuestos corporativos durante 10 años, menores contribuciones sociales y zonas aduaneras libres. En el Krai de Primorsky, incluso puso a prueba un parque agroindustrial conjunto ruso-chino. El mensaje era simple: invierte, construye, quédate. Casi cualquier trato era aceptable si mantenía a la región con vida. Lo que casi no se decía era el costo. El dinero era bienvenido. La influencia no se discutía, el control se posponía discretamente y la soberanía se convirtió en algo de qué preocuparse. Después, simultáneamente, ocurrió algo más sutil pero igual de revelador. Medios chinos comenzaron a usar antiguos nombres históricos para ciudades dentro de Rusia.
reapareciendo discretamente en la prensa nombres olvidados por generaciones. No hubo amenazas ni reclamos oficiales, solo recordatorios, señales suaves y persistentes de que la historia no se olvidaba y que el tiempo estaba del lado de Pekín. No era una prisa, no tenía que serlo, la presencia era suficiente y la paciencia hacía el resto. Rusia entiende perfectamente el dilema. Sin el dinero chino, la región se vacía, los pueblos se reducen, los empleos desaparecen y los jóvenes se van. Pero aceptar ese dinero implica costos difíciles de medir. La soberanía no desaparece de la noche a la mañana, se va debilitando, se escapa poco a poco. Primero, las reglas se vuelven flexibles, luego las fronteras se suavizan. Al poco tiempo, la influencia sigue. Ahí es donde el viaje sin visa cambió todo silenciosamente. Parecía inofensivo en papel, solo un impulso temporal para hoteles, restaurantes y pueblos fronterizos necesitados de ayuda. En la práctica, amplió la apertura. Los empresarios chinos trajeron capital inaccesible para los rusos locales, pudiendo comprar, arrendar e invertir donde otros no podían. La propiedad cambió poco a poco, casi sin notarse. Primero los hoteles, luego almacenes, granjas, centros de transporte, talleres y centros logísticos cambiaron de dueños. Nada pasó de repente, no era necesario. Cada trato movía un poco el equilibrio. Los empleos, la propiedad y las cadenas de suministro siguieron al capital, y la vida cotidiana dependió de negocios chinos. La influencia también siguió a esas decisiones, que antes pasaban por Moscú, dependían cada vez más de quién controlaba el dinero en el terreno. Esto no fue una invasión, no se izaron banderas, ningún soldado cruzó las fronteras, fue una erosión. Cada año, Moscú pierde influencia en su territorio, mientras Pekín necesita hacer menos para lograr sus objetivos. Las sanciones obligaron a Rusia a abrir una puerta imposible de cerrar. Invitó a China al Ártico. Lo que siguió fue silencioso pero importante. Puertos, rutas de envío y proyectos de GNL como Yamal y Arctic LNG-2 avanzaron, con financiamiento e involucramiento chino. Después llegaron los buques clase de hielo. En 2025, operadores chinos rompieron récord de viajes de contenedores por la ruta marítima del norte. Poco después, Pekín empezó a llamarse a sí mismo una potencia casi ártica. Un espacio que antes había sido el patio trasero indiscutido de Rusia se convirtió en un terreno compartido y en una geografía estratégica. Cuando se cede algo, casi nunca se recupera. Curiosamente, pese a hablar de asociación, nunca hubo una verdadera alianza militar. Aunque se habló de una relación sin límites, nunca se acordó defensa mutua ni promesa de apoyo si Rusia tenía más problemas. Sí, hubo ejercicios conjuntos, más de 117 desde 2019, incluyendo ejercicios de submarinos y misiles. Eso se veía impresionante en papel, pero fueron cuidadosamente organizados y limitados. China nunca ató su seguridad a la supervivencia de Rusia. Los iguales comparten el riesgo, los patrocinadores no. Beijing observó, aprendió y mantuvo su libertad para alejarse, presente cuando le conviene y ausente ante peligros reales, típico de un señor supremo. La relación entre China y Rusia cobra sentido al considerar la filtración. A finales de 2023, una evaluación clasificada del FSB comenzó a circular dentro de Moscú. Nunca debía salir de la sala, pero lo hizo y su lenguaje sorprendió a quienes leyeron su contenido. China no fue descrita como un socio, fue descrita como el enemigo. Eso demostró que Rusia sabía exactamente cuál era la relación. El documento alertaba que los servicios de inteligencia chinos reclutaban de forma sistemática a científicos, ingenieros y especialistas militares rusos. Personas con acceso a armas avanzadas, datos de batalla en Ucrania, infraestructura ártica y planificación militar se trataban mediante intercambios académicos, negocios y proyectos conjuntos. Esto no era curiosidad, esto era preparación. La historia de la tecnología seguía el mismo patrón. Rusia dependía cada vez más de sistemas industriales chinos que no podía replicar ni exportar competitivamente. A la vez, las empresas chinas adoptaron conocimientos aeroespaciales, nucleares y experiencia de batalla rusos. Para finales de 2025, Rusia incluso estaba obteniendo componentes nucleares críticos de China debido a la escasez interna. Sí, solo piénsalo. Mientras Rusia agotaba sus capacidades, China las analizaba. Cada lección del campo de batalla se volvió dato. Cada debilidad por sanciones una ventaja. Cada concesión un precedente. Aunque sabía esto, Moscú tenía opciones limitadas. Expulsar al personal chino podía causar represalias y endurecer controles alejaba inversión. Hablar en público dañaría la imagen que sostenía la relación. Por eso, en público fueron cordiales, pero en privado la confianza se perdió. Los analistas dejaron de evitar la frase que mejor describe la situación. Estado vasallo. Incluso la historia de la asociación ya no pertenece a Rusia. En gran parte del sur global,
Los medios chinos presentaron a Pekín como la mano firme y a Moscú como el socio menor imprudente. El elogio llegaba con la distancia y la influencia con la credibilidad. La credibilidad ya no dependía de Moscú. Rusia aún hablaba como imperio, pero su economía mostraba otra realidad. Las materias primas salían, los productos terminados llegaban y el control de precios era externo. No se requería ocupación. El comercio dependía de Pekín, los precios de la energía se ajustaban a China y el uso de la moneda variaba. El acceso tecnológico dependía del riesgo que aceptaran otros. En ese punto, escapar ya no era realista. Oleoductos, pagos, cadenas de suministro y acuerdos eran costos. Reorientarse tomaría décadas. China podía permitirse esperar, Rusia no. El vasallaje no se define por la obediencia, se define por no tener alternativas, y la ironía es difícil de ignorar. Rusia invadió Ucrania para escapar del dominio occidental, solo para terminar siendo más dependiente que nunca de otra potencia que exigía cumplimiento silencioso en lugar de lealtad abierta. China jugó bien, mantuvo a Rusia en la guerra sin involucrarse. Los bienes de doble uso pasaban por zonas grises y el comercio seguía. La maquinaria bélica rusa avanzaba con dificultad. Mientras Pekín eludía responsabilidad y la guerra se alargaba, China ganaba influencia. Con bajo costo, las sanciones funcionaron, pero no como Moscú esperaba. Rusia no colapsó, sobrevivió cediendo autonomía. China heredó una influencia que Occidente nunca tuvo, no porque fuera más amable, sino porque fue paciente. El poder normalmente no se pierde en explosiones. Se va drenando poco a poco con cada contrato, cada descuento, cada concesión. Rusia no perdió su soberanía en un solo momento dramático. Fue entregando partes de ella bajo presión, aislada de los mercados occidentales. Debilitada por la guerra y atrapada por la ambición, Moscú le dio a China lo que más valoran las potencias emergentes: influencia. China no traicionó a Rusia repentinamente, solo dejó de fingir que eran iguales. Muchos analistas ya lo dicen abiertamente. Rusia no es socio, sino subordinado o incluso vasallo. La evidencia es visible para todos. La verdadera pregunta es cuánto tiempo China querrá mantener a este vasallo. Uno de los problemas de hacer videos como estos, donde mostramos muchos ataques con drones, aunque ningún humano o soldado ruso salga herido en el video. YouTube usualmente desmonetiza o restringe nuestros videos. De hecho, en la última semana tuvimos 4 videos de guerra que fueron desmonetizados, según YouTube. Mostrar ataques con drones o imágenes del frente no es apto para anunciantes. Por eso los videos se restringen. Esta es la realidad de la guerra moderna, la que los ucranianos luchan y tratan de sobrevivir. Así que creemos que es importante cubrir todo esto, y por eso lanzamos nuestra propia plataforma, Fundamentos de Negocios. La construimos desde cero, así que no tenemos ninguna restricción. No tenemos que difuminar nuestros ataques con drones, no tenemos que difuminar imágenes del frente, y no tenemos que difuminar bases aéreas rusas siendo destruidas. Además de esto, en realidad no ponemos ningún anuncio en el sitio. Así, no debemos censurarnos solo porque a los anunciantes no les guste lo que cubrimos. Financiamos el sitio con su apoyo, no con anuncios. Así que si eres alguien interesado en una cobertura como esta y quieres ver nuestros videos sin censura y obtener contenido extra que simplemente no podemos subir aquí en YouTube, entonces definitivamente únete a nosotros en basicsinsider.com. Haz clic en el enlace de la descripción o escanea el código QR en tu pantalla. Al unirte, verás todo el contenido subido y los videos futuros. También estarás apoyando nuestra cobertura y canal. Muchas gracias. Soy Sam y nos vemos en el próximo video.